Central FM, Equilibrio. Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Y estamos aquí en los Estados Unidos y paso nuestras cámaras y micrófonos a la capital de la República Mexicana, piso 40, torre del World Trade Center, y mi querido Roberto Trada, quien saludo esta mañana. Buenos días, Roberto. Buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio. ¿Cómo estás por allá? Muy bien, ya veo que traes corte militar. ¿Vas a jurar bandera? Voy a jurar bandera. Este es año de la cuarta revolución, Pedro. Hay que ponerse al tiro, ni modo. Cuéntanos, ¿qué traes? Pues mira, primero vamos a empezar con la encuesta de T-Research y Consulta Mitofsky que hacemos en el Instituto de Comunicación Estratégica con Carlos Pena y Roy Campos. Ya se estabilizó el presidente. Creo que ya los daños que pudo haber tenido digamos, el cierre de año, el tema del presupuesto, ya los cobró la opinión pública. Estamos con una aprobación de 57.5 esta semana, Pedro. Perdón, 57.5 en la semana. Yo pienso que ya se va a quedar así, ¿no? Ya la aprobación presidencial no debiera moverse en lo que resta del año. La desaprobación está en 42.4, todavía está por encima del 50% del presidente en su aprobación. Y esto pues ya yo creo que aquí se va a estacionar, ¿no? El jueves se termina el año legislativo, el jueves cierran las puertas en el Senado, cierran las puertas en Cámara de Diputados, si es que terminan de pasar o resuelven qué va a pasar con el tema de la UIF, con la reforma al tema de la UIF. Hay dos asuntos pendientes todavía en Cámara de Diputados y Senadores. En Cámara de Diputados está el tema de la UIF y en Cámara de Senadores está pues todo el tema de las facturas, Pedro, que queda pendiente. Yo no creo que les alcance a sacar este año ninguno de los dos. Tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores e incluso en el gobierno federal sabemos que está la intención de cerrar el año político el 12 de diciembre y que todo el mundo se vaya ya a descansar con sus familias, ¿no? Ha sido un año bastante turbulento en la política. Y bueno, en los temas internos del presidente, en las variables que medimos, las variables estratégicas que componen la aprobación presidencial, primero vamos a hablar de seguridad. Hay más o menos seguridad que el año pasado. Hay más seguridad que el año pasado, creció de 41 a 43% en la última semana. Hay menos seguridad, se quedó igual en 46%. Yo pienso que tampoco ha sucedido nada en esta semana para pensar en ello, ¿no? En donde sí tuvo un repunte el presidente en la última semana fue en la percepción de combate a la corrupción. La percepción de combate a la corrupción está en 56%. 56% de los encuestados piensan que hay menos corrupción que el año pasado. La semana pasada este dato era de 53%. Crece 3 puntos la percepción de combate a la corrupción. Yo pienso que esto se debe en gran medida a que ya bajó la tensión con la oposición, ya otra vez el cierre natural del año, ¿no? La gente empieza a dejar de poner atención a los medios, se empiezan a olvidar los temas escandalosos, los temas escabrosos, como el tema de Bartlett, el tema de la manera en la que fue electa la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, hoy apareció en la mañanera como si fuera parte del gabinete presidencial, ¿no? Para los que digan que era independiente, pues hoy está la muestra de que no fue el caso así. La otra variable, la percepción de si hay más o menos empleo, también le va bien esta semana al presidente. La percepción de que hay menos empleo que el año pasado se cae 2 puntos de 46 a 44, en cambio la percepción de que hay más empleo crece de 41 a 42, lo cual le da un balance en la semana de más 3 puntos porcentuales
al presidente en términos de generación de empleo, y me parece otra vez que tiene que ver con todos los mensajes que ha estado mandando el presidente en la mañanera sobre lo que viene el año que entra, ¿no? Viene, ya se anunció en Estados Unidos la firma del TIMEC, ya se anunció que tenemos un nuevo yacimiento en Tabasco. Imagínate, Pedro, un nuevo yacimiento en Tabasco que se acaba de descubrir hace nadita. Entonces, con esto el presidente pues empieza a cerrar mejor el año en términos de percepción de empleo. Y la semana pasada, finalmente, en términos de combate a la pobreza, habíamos reportado que la percepción de combate a la pobreza no le había ido bien al presidente. La semana pasada teníamos que el 44% de los mexicanos pensaba que había menos pobres que hace un año y el 42% pensaba que había más pobres que hace un año. Eso pues es prácticamente un empate en esta variable, ¿no? Esta semana, Pedro, creció a 46% el número de mexicanos que piensa que hay menos pobres que el año pasado y bajó a 40% el número de mexicanos que piensa que hay más pobres que el año pasado. Con esto, Pedro, la encuesta nos dice que creció la percepción positiva en materia de combate a la pobreza en 4 puntos en la última semana. Ahora, ¿todo esto qué quiere decir? Pues yo lo que te dije al principio, Pedro, quiere decir que ya estamos cerrando el año, ya el público está también empezando a cerrar sus maletas, a hacer el balance de lo que sucedió en el año, a hacer el balance de las percepciones, y con esto se empieza a ya podemos ver un verdadero balance de lo que fue el primer año en términos de opinión pública, en términos de lo que siente la gente. Fue un año que no es positivo en términos de opinión pública, Pedro. El presidente arrancó, recordemos, prácticamente con 70% de aprobación. Su primer año de gobierno, un poco más, había encuestas que decían que arrancaba hasta 78%. En un año, Pedro, el presidente podemos decir que perdió hasta 13 puntos. Si nos quedamos con el 70 con el que arranca en la encuesta de Roy Campos y cerramos el año con el 57,5 con el que cierra la misma encuesta de T-Research y Roy Campos, podemos decir que hubo una caída de 13 puntos en la aprobación presidencial. Ahora, lo interesante de esto, Pedro, es pensar quiénes cambiaron de opinión, ¿no? Porque una cosa es que digamos a la gran masa, al gran público, fíjense que se cayó un 13% la aprobación presidencial durante el año, pero lo interesante es quiénes son los que dejan de aprobar al presidente, quiénes cambiaron de opinión durante este primer año, quiénes son esas personas que arrancaron pensando que el presidente estaba haciendo un buen trabajo y que terminaron diciendo, fíjate que siempre no. Y en su mayoría, Pedro, esto es un análisis mucho más intuitivo de lo que vemos en redes sociales, de lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en su mayoría eran personas que le dieron el beneficio de la duda al presidente. Recordemos que el presidente gana con el 53% del voto, y de ahí el 51% del voto, no el 50%, le estoy regalando 2 puntitos, los 2 puntitos de Nueva Alianza se los estamos dando al presidente. 51% del voto, y de ahí crece a 70%. Quiere decir que hay de cada 100 mexicanos, 20 mexicanos que no votaron por López Obrador, lo aprobaban al principio de su gestión. De ahí la caída de esos 13 puntos, lo más probable, Pedro, es que sea gente que no votó por él. Es decir, en términos electorales, Pedro, todavía el presidente podemos decir que mantiene su base electoral con él, ¿no? De ese 51% que votó por él, lo más probable es que siga aprobándolo el mismo número de mexicanos, no necesariamente los mismos mexicanos. Habrá quien se haya cambiado a lo largo del año, que votó y ahora ya no está contento, y habrá gente que no votó por él y está contento con él, pero mayoritariamente, Pedro, la caída de estos 13 puntos este primer año es gente que
arrancó dándole el beneficio de la duda al presidente y que hoy ya con toda la información que sucedió durante este primer año, pues le canceló ese beneficio al presidente en su aprobación, Pedro. Bueno, ahí están datos interesantes. Y yo sí creo, como tú, que se ha relajado la opinión pública de cara ya el próximo día 12 empieza un puente emblemático para los mexicanos con la Virgen de Guadalupe y hasta el Día de los Reyes, y creo que ahí se relaja toda la tensión, se piensa más en este periodo de jubileo, de descanso, de perdón, de olvido, ¿no? Ya para citar al presidente, se nos va a olvidar todas las... Sí, ahí se ve claramente que estamos ya relajaditos y puestos para otro tono y otro ritmo de la sociedad, en este caso mexicana. Como siempre, querido Roberto, te ves muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Pues me alcanzó el peluquero. Me alcanzó para el peluquero con el aguinaldo. Muy bien. Pues te mando un abrazo cariñoso. Abrazo grande, querido Pedro. Gracias. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Aquí regresaremos con más noticias.